Buenos días, hermanas. Espero que estén bien y listos para continuar nuestro estudio sobre nuestra comunión con Dios. Hoy es martes 8 de octubre del año 2024. Vamos a repetir una vez más nuestro versículo de memoria y se encuentra en Primera de Juan 1:3. Y dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hemos estado hablando en estos últimos días sobre la comunión. Y voy a repetir una vez más la definición, que es una asociación entre personas que tienen algo en común y cuyo vínculo les facilita la comunicación. O sea, es fácil para hablar con ellos porque sentimos lo mismo, es básicamente lo que quiere decir. En el versículo de memoria vemos que Juan dice que él está anunciando cómo es el verbo. Él dijo: todo lo que hemos visto, lo que sabemos del verbo de Dios, quien es Jesús, nosotros lo estamos comunicando con ustedes. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión entre nosotros y comunión con el Padre y el Hijo. O sea, el conocimiento. Por eso es tan importante hablar de quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, para poder entender y tener una comunión más perfecta con Él, pero también entre nosotras. Ahora, ayer vimos la obra del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en la creación del mundo y del hombre. Cuando Dios vio todo lo que había creado, dijo que todo era bueno. Después, al séptimo día, Dios descansó de toda su obra, ya todo estaba listo. Estaba puesta en moción todo lo que Dios habría planeado desde antes de la fundación del mundo. El mundo tan perfecto y tan hermoso, creado para el bien del hombre, para que él podría gozar y disfrutar de Dios y de todas las bendiciones que Dios había preparado para él. Aparentemente, por lo que podemos ver en Génesis capítulo 3, Dios solía pasear entre ellos en el huerto, porque cuando ellos estaban escondiendo de él, reconocieron su voz, sabían que ellos habían hablado con él, y él aparentemente vino para pasar tiempo con ellos. Y me gusta pensar que era algo que Dios solía hacer. Si es así, significa que Adán tenía comunión con Dios. Me pregunto, cuando Adán y Dios, y obviamente la mujer, pero recuerda que Dios llamó a ambos Adán. Entonces, cuando Adán con su mujer caminaban por el huerto con Dios, estaba pensando en el otro día, ¿en qué habrían estado hablando? ¿De qué hablaron? Quizá hablaron quizá Dios explicó cómo eran las plantas, los animales. Recuerde que Adán tenía que darles nombres. Quizá él les explicó para qué servía el agua o para qué tenían que tener eso y lo otro, cómo se regaba. Yo no sé, pero lo importante es que ellos estaban en comunión con Dios, conversando con Él, disfrutando de Él. Tenían todo lo que ellos necesitaban. Qué tiempo tan especial tenía que haber sido. Hermanas, imagínate un lugar, un mundo donde no había preocupaciones, no había dolores, no había penas, sino solo la paz de la presencia de Dios, un lugar tan especial donde todas sus necesidades fueron provistas sin tener que preocuparse por nada. Todo lo que necesitaban estaba a su alcance. Pero bueno, ustedes ya saben el resto de la historia, ¿verdad? Todo cambió cuando Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios. Comió de lo que Dios le había prohibido. No voy a tratar de meter, si la mujer fue engañada o qué pasó. Ustedes ya saben la historia. Es una historia bien conocida. Y me imagino que muchos han predicado sobre el tema. Pero lo que quiero
es entrar en ahora qué sucedió cuando el hombre pecó. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por Adán, el pecado pasó a todos sus descendientes. Y porque todos los que nacieron de él son pecadores, entonces la muerte pasó a cada persona de la raza, de los descendientes de Adán. Bueno, ustedes ya saben, ese acto de desobediencia le costó todo. Perdieron la comunión con Dios. Incluso trataron de esconderse de él. Estaban avergonzados. Empezaron a culparse. Cada uno trataban de echar la culpa al otro. Pero ya no importa. No importa de quién era la culpa, porque el acto ya fue cometido. Y ustedes ya saben que fueron echados del huerto. Tenían que pasar dolor y trabajar duro para solamente sobrevivir. Sobre todo, les llegó la muerte. Lo vieron en la vida de su hijo Abel, cuando su sangre fue derramada por su hermano Caín. Vieron a muchos otros morir. Ya no había manera de volver a lo que antes tenían. El pecado empezó a afectar todo. Tan terrible fue que Dios destruyó a todos por un diluvio, salvando solamente a Noé y su familia. Y lo que Dios dijo, bueno, no hay caso. El hombre simplemente es malo. Y él sabía ya, aunque él destruyó la tierra, y Noé comenzó, aunque no era un hombre justo, pero en el corazón de Noé y de cada uno de sus descendientes estaba el pecado. Y los hijos iban a continuar pecando, y también la muerte también continuaría. Ahora, era necesario entonces un plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos dice que Él ya tenía un plan. ¿Se acuerdan lo que hemos visto? El Padre, Él es iniciador de todo. Y todo lo que proviene de Él es bueno. Entonces, Él obviamente tenía un plan muy bueno. ¿Y cuál era ese plan? Bueno, básicamente era crear una raza nueva. Eso era el plan de Dios, crear una raza nueva. ¿Y cómo lo hizo? Porque no iba a poder salvar, no iba a poder con no iba a cambiar la raza de Adán. Entonces él iba a crear una raza nueva. Lo primero que hizo para afectar su plan es entrar al mundo como uno de nosotros. El Padre envió al Hijo al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo llegó el Hijo a vivir entre nosotros? Bueno, yo sé que ustedes saben, pero les voy a recordar leyendo Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermanas, el Hijo entró al mundo para nacer de una madre. Esa madre era virgen. María mismo hizo la pregunta que cómo iba a tener un bebé si ella no había estado con un varón.
En lo que ella sabía, esa fue la única manera que uno podría concebir un varón, ¿verdad? Pero Gabriel le explicó que no nacería de varón, pero por medio del Espíritu Santo. Una vez más, vemos la obra del Espíritu Santo moviéndose, creando vida, y puso una vida, la vida del Hijo de Dios en el vientre de María. ¿Y qué le dijo Gabriel a María? Que el santo ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios y le pondrían por nombre Jesús, que usted ya quizá ya sabe significa Salvador. Ahí estamos, ahí está entonces el plan de Dios, el segundo hombre, el mismo Hijo tomando la forma de hombre para vivir entre la raza humana, esa raza caída que no sirve para nada ahora, no tiene nada bueno en sí. Pero Él eligió venir porque era así la voluntad de su Padre. No sabemos cuándo reconoció, o porque nació como bebé, ¿verdad? No sabemos cuándo empezó a darse cuenta por qué vino y quién era. Pero cuando ya tenía 12 años, ustedes se acuerdan cuando él andaba, los padres le habían perdido y en Jerusalén fueron al templo y le encontraron ahí conversando y le preguntaron, hijo, ¿por qué estás aquí? ¿Tú no sabes que tu padre y yo estamos preocupados por ti? Y él respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Entonces, por lo menos por los 12 años, él sabía que él vino para cumplir la voluntad de su padre. Él sabía eso, porque siempre lo había hecho, hermanas. Desde toda la eternidad pasado, el Hijo siempre hacía la voluntad de su Padre. Lo que el Padre deseaba, el Hijo lo hizo. Eso es todo lo que sabemos de su niñez. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo que sí sabemos es que Él siempre hacía la voluntad de su Padre, nunca fue desobediente. Entre nosotros vivía el Hijo, la revelación de Dios, la expresión de Dios, Dios encarnado. Todo lo que Él hacía, lo hacía como siempre lo había hecho durante toda la eternidad. Él hacía lo que la voluntad de su Padre. Hay muchísimos versículos donde Jesús dice esto, especialmente en el libro de Juan. Pero vamos a leer un ejemplo en Juan 8:29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El mismo Padre en 2 o 3 ocasiones habló en voz audible, declarando que Él era su Hijo amado, en quien estaba complacido. No como Adán, quien era desobediente, pero un hijo obediente que hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Filipenses 2:6-8 dice, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué era necesario morir? ¿Por qué la muerte? Es porque esa es la voluntad de su Padre. Él tenía que morir. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que no solamente una muerte, no podía estar envenenado, ahogarse, tenía que ser la muerte de la cruz. ¿Y por qué la muerte? Bueno, ahí no voy a entrar en mucha teología, hermanos. Ustedes ya saben. Muchos, yo estoy segura que saben. Cuando Adán pecó, y todos sus descendientes, había una paga que pagar y es la muerte. Esa fue la paga del pecado. Hasta que Jesús vino al mundo, no había ningún ser humano que podría pagar el precio, porque todos eran pecadores. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora, Él pagó lo que debíamos a Dios. Y ese pago fue pagado cuando Cristo estaba sobre la cruz, llevando en su cuerpo los pecados de todos nosotros. Y ustedes ya saben, la gran final de esa historia es que al tercer día, 3 días después de morir, Él resucitó. Ya vimos ayer que fue el Espíritu quien le levantó de la muerte. La resurrección nos asegura que Dios aceptó la ofrenda de Cristo. Ahora somos perdonados y justificados
por la fe en su obra, en fe en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Es simplemente ahora um, era una obra completa, hermanas. No solamente pagó por nuestros pecados, pero vamos a continuar para ver otra cosa que sucedió. También algo ocurrió cuando Jesús murió. Una raza espiritual fue creada. No es mi intención ahogarles en mucha doctrina, pero sí quiero leer ciertos pasajes para que entiendan la gran obra que Dios hizo en redimir a los descendientes de Adán. Romanos 6, y si usted lee Romanos 6, ahí va a dar un poco más de entendimiento. Todos esos capítulos, Romanos 6, 7, 8, para dar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero voy a leer solamente esa porción. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que su cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, y no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, quien es Cristo, espíritu vivificante. Nosotros que creemos en Jesús ya no somos de Adán, porque Él murió cuando Cristo murió, sino que ahora cuando Cristo resucitó, nosotros estábamos en Él. Y ahora poseemos la vida eterna que es de Dios. Somos seres espirituales. Y eso es el plan de Dios. No había nada que podía hacer con la carne. No había nada que podría hacer con lo físico de Adán. Pero sí, él fue un alma vivificante. Pero ahora Cristo ofrece vida espiritual. Es una vida eterna. Y somos ahora, hermanas, criaturas espirituales. Todos los planes que Dios tenía desde el principio, simplemente los va a continuar con nosotros, pero con una raza nueva, una creación en Cristo. Y bueno, espero que no haberles confundido mucho, pero me regocija pensar en lo que ahora somos, la gran obra de la redención. Mañana quisiera hablar más de lo que significa una creación nueva en Cristo y cómo Dios lo está logrando. Bueno, entonces si quieren continuar conmigo, estaré aquí mañana otra vez y que Dios les bendiga. Adiós.